es una alteración del vocablo náhuatl tepeyacac, que significa tepec, piedra, y yacac, nariz. La letra C del final tepeyacac, que significa en, es decir, figuradamente en la delantera o principio de los cerros, que es donde justamente se ubica Tepeaca, en donde estamos. Por eso es que cuando uno viene a Tepeaca, bueno, pues lo primero que ve es una elevación no muy alta, ¿verdad?, de piedra caliza, que geográficamente se llama Cerrijón de Amozoc, y que va del cerro Tepeyacac, que le da nombre a la ciudad, de oriente a poniente, hasta el cerro del Teposuchitl en la ciudad de Puebla, allá donde está la 25 zona militar. Y al revés, del Teposuchitl, de poniente a oriente, a Tepeaca, ¿sí?, una cordillera de aproximadamente 25 kilómetros rectos. Y justo ese cerro es el que le da el nombre a la ciudad, Tepeyacac. Hablar del Tepeyacac prehispánico es hablar de la llegada de los pueblos nonoalca chichimecas y de los pueblos tolteca chichimecas principalmente a la zona de Cuauhtinchán. No podríamos entender la historia de Tepeaca ni la historia de México prehispánico sin este pequeño pueblo que está a escasos 7 kilómetros en línea recta desde donde estamos ahora hacia el poniente de Tepeaca, que se llama Cuauhtinchán. Cuauhtinchán, el nido de las águilas. Bueno, ahí hacia 1140, principios, la primera mitad del siglo XI de nuestra era, los pueblos toltecas chichimecas se asientan justamente en esta zona con una larguísima historia que se inicia en un lugar mítico, mágico, hasta hoy de verdad un dolor de cabeza para arqueólogos, historiadores, antropólogos, porque no se sabe exactamente cuál es ese lugar, o en dónde está más bien el lugar. El lugar se conoce como Chicomostoc, el lugar de las 7 cuevas, de donde salen las 7 tribus, ¿sí?, que conocemos prácticamente todos en la historia de México, pero principalmente los pueblos tolteca chichimecas, que llegan hacia Tula, y de ahí a Cholula, a Choloyán, ¿verdad?, a ser parte del gran conglomerado de una de las ciudades más importantes, la más importante con respecto a ocupación humana en el mundo, que es Cholula. Entonces, desde el Tlachihualtépetl, que es como se llama ese cerrito que nosotros conocemos de Cholula, que es la pirámide, en donde se encuentra arriba la iglesia de la Virgen de los Remedios, desde el Tlachihualtépetl se ve perfectamente el cerro Tepeyacac, ¿sí?, y del cerro Tepeyacac pues se ve obviamente el Tlachihualtépetl. Entonces hay una relación de cosmogonía, de idea de los pueblos naturales, de los pueblos indígenas entre sí, que es un reencuentro entre ellos, y eso hace a que cuando los pueblos toltecas chichimecas se asientan en Cuauhtinchán o en Cuauhtinchán, ¿sí?, para que tengan mejores condiciones para vivir. Entonces, ese lugar va a ser Tepeyacac, que cuando está en ese siglo XI, cuando llegan los toltecas chichimecas, bueno, pues se encuentran con que Tepeyacac no está desocupado, sino que aquí en la parte norte del actual Tepeaca habitaba un grupo que genéricamente se le llamó cozotecas, y la otra parte, la parte sur, los pueblos zetecas. Entonces, cozotecas y zetecas van a ser los pueblos originarios de Tepeyacac, ¿sí?, que después, aliados con toltecas chichimecas, aliados con olmeca xicalancas, con otomíes, una gama de pueblos, ¿sí?, son los que van a poblar del siglo XI al siglo XIV prácticamente el Tepeaca, con gente venida de Coixtlahuaca, Oaxaca, que es un reencuentro de los pueblos mixtecos
y de los pueblos popolocas. Entonces Tepeaca se convierte en un lugar de encuentro de pueblos que se conocían desde siglos muy atrás y que entonces son hacia 1466 son conquistados por la llamada Triple Alianza, que conforman desde luego Tacuba, Tenochtitlan, Texcoco. Y entonces al mando de dos genios, de dos grandes de los pueblos aztecas, nahuas o mexicas, como yo prefiero decirles, vienen Axayácatl y el gran sabio Netzahualcóyotl a la conquista de Tepeyacac en 1466 para poner orden a ese desorden que tenía entre pueblos que desde 400 años atrás se habían asentado, pero que naturalmente no tenían un orden ni económico, ni político, ni social, sino que vivían un poco al garete, un poco en la anarquía. Se respetaban, pero a la vez había muchas guerras entre ellos, y por eso hay una gran documentalia sobre linderos, sobre el uso de la tenencia de la tierra, de los pueblos comarcanos como Tecamachalco, Acatzingo, Tecali, Cuautinchán, Amozoc, Totimihuacán y desde luego Tepeaca. En 1466 se da la conquista de la Triple Alianza y entonces ponen orden. Y ese orden significa crear en Tepeyacac, ¿sí?, un calpixcalco. ¿Qué es un calpixcalco? El calpixcalco viene a ser una especie de centro de recolector de tributos, ¿sí? ¿Por qué en Tepeyacac? Porque Tepeyacac es justamente el cruce de los caminos de todos estos pueblos que acabo de mencionar, de tal forma que cuando uno está en el cerro Tepeyacac, se ve un Tepeaca diferente, se ve justamente las rutas de los pueblos popolocas, de los pueblos del Golfo, desde Chicalanco hasta el centro del país. Se ve Cholula, se ve Huejotzingo, se ve Tlaxcala, se ve los caminos que ingresan a la cuenca de México, Tenochtitlan, vía Atlisco o Izúcar de Matamoros, que es la Mixteca Alta, y se ve también la Mixteca Baja, que es los pueblos que van hacia Tepeji y de ahí hacia Oaxaca, los pueblos zapotecos, la zona popoloca que va hacia Tecamachalco y de ahí desde luego hacia Tehuacán, y entonces Tepeaca se convierte en el cruce de los caminos. Y al darse cuenta Netzahualcóyotl y Axayácatl de esta importancia que tiene un pueblo denominado Tepeyacac, entonces instalan ese calpixcalco que le da orden a la economía, ¿sí?, porque es el centro recolector de tributos del pueblo mexica en todo el sur-sureste de lo que después, o más bien de lo que será el gran pueblo mexica. Y algo importantísimo es que al crear el calpixcalco se dan cuenta de la importancia geográfica de ese cruce de caminos y entonces instauran el gran mercado de Tepeaca, que desde 1466 y hasta hoy, viernes a viernes, desde ese tiempo, y por ello nos sentimos muy orgullosos en Tepeaca, porque efectivamente somos el tianguis más antiguo de América, documentalmente hablando, de tal forma que los pueblos mexicas le ponen orden a la sociedad que aquí vivía, y además de ese orden generan nuevos intereses políticos que van a repercutir desde luego en la organización político-social de los pueblos náhuatl, porque entonces Tepeaca se convierte en un bastión del pueblo náhuatl, siendo su principal centro recolector de tributos, realizándose su principal tianguis más allá del de Tlatelolco, que era muy famoso entonces, y desde luego dejando en claro que la organización política de los tlatocayos, de las casas señoriales, sería toda dispuesta desde Tepeaca para todos los pueblos que mencioné anteriormente. De esa forma es que se conforma el Tepeyacac náhuatl, que es el que van a encontrar los españoles en el siglo XVI. Algo muy importante es hacer la relación, ¿sí?, de la cosmovisión, de la cosmogonía de los pueblos indígenas al respecto del comercio
la política y la religión. Es decir, van de la mano. Porque con la instauración del tianguis, entonces, los pochtecas, los comerciantes, realmente son comerciantes políglotas, es decir, hablan al menos 2 idiomas más, porque son comerciantes que van a zonas muy alejadas, y entonces se enriquece el comercio. Y eso que nosotros vemos así como algo, ay, los comerciantes, no, los comerciantes en esas épocas eran gente muy preparada, que tenía como misión observar, hacer la labor de diplomático, de observar y de llevar a sus respectivos pueblos lo que aquí se decía, lo que aquí se oía en el tianguis, ¿sí? Pero a su vez, también hay deidades. Y entonces empezamos desde el preclásico tardío, ¿sí?, hacia 1200 años antes de Cristo, hasta el clásico tardío en 1519, de acuerdo con los parámetros arqueológicos, y encontramos cómo los pueblos se van moviendo de acuerdo a intereses religiosos, de creencia, de fe, de tal forma que cuando se funda el tianguis, cuando se instaura el tianguis en 1466, también dan un giro a muchas de sus creencias, y los pueblos que vivían en la parte llana se van a la parte alta de los cerros, y entonces encuentran una figura esencial de su creencia, que es el dios, su dios principal, Camaxtle. Y desde tierras muy lejanas vienen a ver a Camaxtle, el dios sin calzas, es decir, el dios descalzo, ¿sí? Una figura de piedra baladi, de piedra, de aproximadamente 1,70 m de alto, ¿sí?, con una anchura de 1,20 m, que estaba en lo más alto del cerro Tepeyacac, ¿sí?, y que los tepeyacatlacas naturalmente le rendían culto cercano al cerro, porque pensaban que cercano, más arriba de donde estaban en el valle, podían tener acceso más rápido al agua, ¿sí? Y Camaxtle se convierte a Tepeaca en un centro permanente de peregrinaje, porque entonces empiezan a llegar de muchas partes, de muchos pueblos de la comarca, a peregrinar para pedirle a Camaxtle que llueva, ¿sí? Y entonces cada 8 días viernes, en día viernes en que se hacía el tianguis, había una gran celebración a Camaxtle. Cuando en 1520 llegan los españoles, el 4 de septiembre de 1520 para ser exactos, porque además Cortés lo escribió así, se percatan de esa riqueza cultural que tiene Tepeaca, pero sobre todo se percatan de la ubicación geográfica, ¿sí?, de ese cruce de los caminos, del por qué digo que México, que para entender por qué México se escribe con X hay que venir a Tepeaca, ¿verdad? Porque la X es el cruce de los caminos, es el corazón de México, es el corazón de la palabra, y es la que invocó don Pedro Ramírez Vázquez cuando construyó el pabellón mexicano en la Expo Sevilla 92 para festejar los 500 años del encuentro de dos mundos, ¿verdad? Y que fue la gran sensación de la Expo, el cómo se ingresaba al pabellón mexicano por una patita de la X y se salía por la otra patita. Y entonces convirtió a Tepeaca en un centro de atracción, como el cronista de Tepeaca, Francisco Jiménez Villa, tenía esa idea de que México se escribía con X, porque era el cruce de los caminos de la última parte de los pueblos náhuatl en el centro de México. Entonces Cortés se percata que es el cruce de los caminos, por eso le llama Segura de la Frontera. O sea, era el lugar más seguro y era la frontera náhuatl. Hacia adelante solamente existía ya Tecamachalco como una gran población, pero era un pueblo de origen popoloca.